Bienvenido a esta fascinante historia. 5 semanas en globo, una aventura increíble. Escritor de esta historia, Julio Verne. Año de publicación en 1863. ¿Cómo nació la historia de la primera gran novela de Julio Verne? Nació como una aventura llena de descubrimientos y exploración. Publicada por Pierre Jules Hetzel, dio inicio a su carrera de viajes extraordinarios. Esta aventura no solo es sobre explorar lugares, sino también sobre la curiosidad, el ingenio y el valor frente a lo desconocido. Sino también una advertencia, aunque el globo puede elevarnos. La realidad que dejamos abajo de nosotros sigue ahí. Basta. Indómita, inmensa y lista para encontrarnos. Capítulo 1. El proyecto del Dr. Samuel Ferguson y el globo Victoria. Aquí empieza la increíble aventura de 5 semanas en globo. En Londres, en una gran sala repleta de miembros de la Royal Geographical Society se genera expectación. El Dr. Samuel Ferguson, rostro sereno y mente brillante, sube al podio. Con voz clara, propone una idea que deja en silencio a la audiencia y plantea cruzar a África en un globo de hidrógeno, de costa a costa, en solo 5 semanas. Muchos lo consideran una locura, pero Ferguson defiende con pasión su visión. Un mecanismo ingenioso le permitirá mantener la altitud sin soltar gas ni arrojar lastre, superando los límites de los globos tradicionales. La expedición se presenta con 3 hombres en Ferguson: su fiel criado, Joe Wilson, práctico, ingenioso, y Dick Kennedy, cazador habilidoso y amigo escéptico. Juntos preparan el globo Victoria, que será su nave aérea sobre lo desconocido. El punto de partida, la costa oriental de África, en Zanzíbar, sobre el Océano Índico. El globo Victoria es un prodigio técnico. Tiene forma esferoidal alargada, con diámetro horizontal de 50 pies y vertical de 75 pies, y una capacidad que ronda los 90.000 pies cúbicos para contener hidrógeno. Dentro de él, hay un segundo globo más pequeño oculto, 45 pies horizontal por 60 a 68 pies vertical, que podría funcionar aún si el exterior falla. Esta duplicidad ingeniosa da redundancia sin la necesidad de manejar 2 globos por separado. El día del despegue lo hacen desde Zanzíbar, frente a la costa oriental africana. El mundo observa con asombro. El sol matutino alumbra el globo inflándose, el hidrógeno llenando la envoltura. La costa se aleja lentamente bajo ellos. Empiezan su viaje aéreo sobre el continente que pocos han visto desde esa perspectiva. Mientras ascienden, la multitud abajo aplaude. Los rumores llenan el aire. ¿Lo lograrán? Ferguson observa la línea costera, el mar que dejan atrás. Joe y Dick controlan cuerdas y esquemas. Saben que no existe camino seguro, y el viento será su brújula, no su aliado siempre. En esa elevación silenciosa, África aparece como un lienzo inmenso y virgen, aún no trazado en sus extremos interiores. Con ese momento culmina el capítulo inaugural y la promesa de una odisea aérea, la tensión del riesgo y una propuesta que desde el inicio desafía la imaginación humana, enfrentando tormentas y descubriendo mundos que ningún europeo había visto. Desde Zanzíbar comienzan su travesía aérea, la vastedad del continente extendiéndose bajo ellos, la sabana, los ríos, el sol que se derrama como oro líquido. Su misión es cruzar el continente africano de costa a costa, en 5 semanas, desvelando misterios geográficos. Juntos no solo sobreviven, sino que iluminan lo desconocido. Un globo de hidrógeno, llamado Victoria, surca los cielos africanos, llevando en su cesta a 3 intrépidos exploradores. ¿Qué verán desde arriba? ¿Qué secretos perturbarán su viaje? Atravesando lagos enormes, selvas espesas y desiertos implacables, los 3 héroes se enfrentan al viento caprichoso. A cada momento, el globo incontrolable y ligero recuerda a los viajeros que la naturaleza es tan aliada como adversaria, frenando el miedo, navegando sobre corrientes de aire como marineros al viento. Joe aporta ingenio cotidiano, Dick Kennedy su fuerza y sagacidad para el terreno, y Ferguson dirige con mente científica. Capítulo 2. Sobrevolando África y los paisajes desconocidos y maravillas naturales. La Victoria se eleva sobre África Oriental. El viento los mece, las nubes pasan,
Los animales rugen abajo, afrontan tormentas de arena y vientos traicioneros. El globo se convierte en su barco en un mar aéreo imprevisible. Descubren lagos y montañas que el mapa ignoraban: el lago Victoria, ríos serpenteantes, selvas impenetrables. Afrontan la soledad del cielo y el silencio de la inmensidad. Joe vigila los instrumentos. Dick apunta y observa. Ferguson calcula altitudes y trayectorias con la mirada fija en un horizonte que no termina. Saben que el aire no es firme terreno. Ellos flotan, dependen del viento, del instinto, de la ciencia que creó su navío celestial. La aventura los busca, los impulsa, los desafía. El viaje ha cambiado su visión del mundo y la visión que el mundo tenía de ellos. El sol derramando su furia y al agua que escasea cuando el globo parece detenido sobre la arena. La aventura los busca, los impulsa, los desafía. Capítulo 3. Crisis en el desierto y las tormentas. Falta de agua y supervivencia, porque volar, a esa altura, no solo es ascender, sino exponerse a los fuertes vientos y tormentas. Sobrevolando zonas que para muchos eran desconocidas, encuentran tribus, animales salvajes, paisajes de belleza aterradora. El globo atraviesa el desierto del Sahara, lagos muertos, tierras que el hombre apenas ha hallado. El piloto del viento es la naturaleza misma y las corrientes invisibles, tormentas súbitas del desierto. Joe salva al globo de una tromba de aire. Dick Kennedy dispara a un antílope azul que ya está extinguido. Sorpresa y nostalgia se mezclan, pero siguen adelante, como si cada kilómetro recorrido fuera un verso en un poema de descubrimiento. La ciencia de Ferguson se enfrenta a lo salvaje. Lo humano se contrae ante lo inconmensurable. Capítulo 4. Peligro técnico. El globo a punto del fallo y decisiones críticas. Cuando el agua escasea y el globo parece atascado en una corriente de aire muerta, y los hombres sienten el peso de la exploración, la fatiga, el riesgo, la conciencia de su insignificancia. Tienen pocas provisiones. El aire está caliente. La tensión asciende. Una noche aterrizan para recuperar fuerzas entre dunas y estrellas. Reflexionan. ¿Es la gloria o la arrogancia lo que los mueve? Un león observa desde la oscuridad. Un viento feroz se levanta. El globo tiembla, pero sobreviven a esta noche de peligro y valentía. Se elevan nuevamente aprovechando el aire antes que el león le ataque. Y al amanecer, descubren un oasis escondido en una duna con agua verde y lleno de vida. En este oasis escondido, cogen agua, dátiles y otros frutos y se van de este verde oasis y lleno de vida. El cielo parece decirles que pueden continuar, que la aventura no es solo valentía, sino también resiliencia. Capítulo 5. Nuevas tierras al este de África, fuentes del Nilo y descubrimientos geográficos. El mecanismo que permite al globo mantenerse sin soltar gas falla parcialmente. Ferguson trabaja mientras el aparato se inclina. El viento los aleja de su curso. Afrontan una tormenta eléctrica con relámpagos como brazos gigantes, nubes densas, ruidos que retumban como metralla. Joe y Dick luchan con la cuerda de amarre, con el silencio del cielo que presagia peligro. Joe, pálido pero firme, ayuda a soltar amarras internas. Dick, con el instinto del cazador, vigila el horizonte bajo la tormenta. Cada segundo es vital. Cada respiración cuentan. Nadie grita. La tensión gobierna. Finalmente, sobreviven la embestida. El globo emerge del núcleo tormentoso, el cielo despeja y la tripulación respira aliviada. La tormenta ha impuesto su fuerza, pero ellos han resistido. Más allá del susto, contemplan su situación, el gas gastado, el aire más ligero, la ruta alterada. Comprenden que su aventura no está exenta de riesgo constante. Y en ese momento, el cielo ya no es simplemente su camino, es también su adversario y su aliado. Aterrizan sin previo aviso, reparan, ascienden de nuevo. El aire es un río caudaloso y ellos una hoja flotando. Pero el globo resiste. La ciencia y la amistad lo sostienen. Llegan al corazón de África, donde el mapa se vuelve mito, y ellos escriben en el mapa esta nueva geografía. El globo, así aligerado de peso,
dio un salto de 300 pies hacia el aire. Llegan a un lugar con un río donde hay una tribu cuyos miembros miran asombrados el globo. Entre los alaridos de la tribu, los miembros del globo veían con horror como tienen un prisionero atado abajo bajo la luz cegadora. A unos 100 pies más abajo del globo estaba clavado un poste, y junto a él, un hombre moribundo, medio desnudo, cubierto de heridas, el cuerpo abatido bajo el peso del sufrimiento. «¡Un misionero, un sacerdote!», exclamó Joe al reconocerlo. «Pobre desgraciado», añadió Kennedy con voz temblorosa. «No perdamos tiempo», urgió Ferguson. «Cortemos la cuerda del ancla», indicó Ann. Con habilidad, el globo descendió suavemente. Sobre el prisionero, Ferguson proyectaba intensos rayos luminosos hacia la multitud negra que se dispersaba presa del terror. Mientras el globo flotaba en medio de olas de luz, la canasta casi toca el suelo cuando algunos de los más atrevidos se lanzaron hacia ellos con gritos feroces. Kennedy se preparó para disparar, pero Ferguson lo contuvo. Cuando la canasta estuvo lo bastante cerca, Kennedy, dejando su rifle, tomó al sacerdote por la cintura y lo alzó hacia el interior, mientras Joe liberaba 180 libras de lastre para aligerar la carga. El globo alzó vuelo de nuevo, primero solo unos pies, luego otros 300, elevándose lentamente hasta 1000 pies. Ferguson lo acomodó en el interior, lavándole heridas y dándole reposo bajo el toldo protector. Capítulo 6. Peligro técnico del globo a punto del fallo y decisiones críticas. Emergen al oeste del continente el lago Chad, las fuentes del Nilo, ciudades antiguas que descansan como esqueletos de reinos perdidos. Julio Verne los lleva por la cúpula del cielo hasta la historia enterrada en la tierra. Ven ruinas, cruzan torrentes salvajes, sobrevuelan la sabana dorada. Joe ríe al ver gacelas, Dick las dispara con respeto, Ferguson toma notas, mientras el globo desciende suavemente. Joe mira al abismo debajo, el aire le pesa. Dick recuenta municiones, agua, comida. Cada decisión pesa más que cualquier tormenta exterior. La innovación técnica que les permite no arrojar lastre se pone a prueba con ajustes finos. Regula las válvulas. Pequeñas pérdidas calculadas. El globo a veces desciende, a veces asciende con la brisa súbita. Surcan sabanas, ríos serpenteantes, manchones de selva. Animales diminutos se vuelven verdes manchas desde esa altura. Leones acechantes, elefantes marchando en línea, manadas que se extienden como alfombras vivas. Los tres observan con asombro, pero el asombro convive con el temor en sí. Pierden altura demasiado rápido. La caída será mortal. El día cede paso al crepúsculo. El continente se despliega ante ellos como un libro que nadie ha leído. Y en esa lectura aérea descubren que la tierra tiene tanto misterio como el cielo. El descubrimiento es un espejo. Capítulo 7. Retorno hacia Occidente en fuerzas menguantes. Reflexión y camaradería. La vuelta se acerca. El globo ha sido testigo de tormentas, tribus, conocimientos antiguos, pero también de su pequeña fragilidad. Ascienden con cuidado. Saben que cada ascenso puede ser una caída. Reflexionan sobre lo aprendido y la amistad que se forjó, la ciencia que los impulsó, la tierra que los acogió. Afrontan vientos contrarios. El globo pierde altitud, pero Dick, Ferguson y Joe resisten. No buscan la gloria, sino el testimonio. Saben que su misión no era solo atravesar África, sino mirar desde arriba para entender. Y mientras el cielo los lleva de regreso, llevan consigo fotos mentales, mapas invisibles, el brillo de lo desconocido conquistado. Capítulo 8. Aterrizaje triunfal. Legado del viaje y el impacto en los protagonistas. El globo aterriza cerca del río Senegal, exhaustos pero victoriosos. England los recibe con honores, los aplausos llegan, pero ellos ya no son los mismos. Han visto lo que pocos ojos humanos han visto. Han llevado la ciencia donde el viento sopla sin pedir permiso. Ferguson, Joe y Dick se separan, uno al laboratorio, otro a la taberna, otro a contar historias. Pero saben que la aventura no termina, y sino que se transforma. Y en su mirada hay cielo, hay tierra, hay globo. Esta travesía aérea sobre África fue más que un viaje fue un puente entre lo conocido
y lo desconocido. Y en ese puente, descubrieron que volar no es huir, sino mirar. Reflexión sobre 5 semanas en globo. 5 semanas en globo no es solo una novela de aventuras, es un homenaje al espíritu humano que desea elevarse por encima de lo conocido, que busca lo inexplorado con valentía, ingenio y curiosidad. Jules Verne combina ciencia y fantasía al imaginar una máquina aérea capaz de cruzar continentes y nos muestra que cada impulso de descubrimiento y arrastra consigo riesgos, conflictos culturales y decisiones morales. Durante su vuelo, Ferguson, Joe y Dick no solo luchan contra el viento, las tormentas, la escasez o tribus hostiles, luchan contra sus propios límites, su orgullo y la incomprensión del mundo que observan desde las alturas. En ese contraste entre el globo y la tierra, Verne nos enseña que la verdadera distancia no es la geográfica, sino la que existe entre mirar y comprender, entre observar y respetar. Además, el libro revela un eco del colonialismo de su época. Esos que sobrevuelan África bajo el manto científico sugieren que los territorios y sus pueblos pueden ser explorados, como si fueran mapas a conquistar. En nuestros días, esa mirada crítica nos invita a cuestionar quién observa, cómo observa, con qué autoridad y con qué prejuicios. Pero a pesar de esos matices oscuros, lo que permanece es la fascinación por un globo surcando el cielo africano, la selva extendiéndose bajo las nubes, los imprevistos que desafían la técnica, la amistad que fortalecen el riesgo. Esa magia de volar sobre lo desconocido nos urge a soñar, a emprender, pero también a mirar abajo a la tierra, a quienes la habitan, con respeto y humildad. Si esta historia te hizo volar con la imaginación, te invito a compartir este vídeo con alguien que también ame los viajes, los clásicos y el misterio. Suscríbete al canal y toca la campanita para que juntos descubramos más aventuras como esta. Hasta la próxima travesía. Nos vemos en los cielos de la imaginación.